Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de El Timón de la Economía, el programa del debate económico a pleno en la televisión argentina. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos de vuelta, bueno, por supuesto con los economistas más audaces de la televisión, con los periodistas económicos mejor informados. Vamos a tener un año, bueno, espectacular, ¿no es cierto? Y desde luego que el debate económico está a pleno porque tiene mucho que ver naturalmente también con el futuro político, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué va a pasar con el cepo cambiario? La economía está mejor, evidentemente, de lo que se esperaba antes del verano. Algunos dicen que es porque Cristina se va. Otros dicen que es porque Cristina se queda. Así que la verdad que va a estar más que interesante el debate. Se vienen además negociaciones salariales. Vamos a tratar naturalmente ese tema hoy, cómo está el consumo, cómo puede llegar la economía a las elecciones, los temas de siempre. Por supuesto estamos en Twitter, nos pueden seguir, @eltimontv, @eltimontv. Ahí estamos con, por supuesto, todo el debate económico. Y bueno, y por supuesto, como también en esta segunda temporada, junto a Cecilia Bufflet, aquí en el Timón TV. Hola Cecilia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Willy? Un Paritarias para empezar. Sin duda, sin duda. Teníamos que discutir eso para arrancar todos. Sí, claro, efectivamente, porque además también el gobierno quiere que aparezcan los salarios nuevos, ¿no es cierto?, en la economía. Bueno, señoras y señores, buenas noches a todos. Todos los conocen, no vamos a hacer grandes presentaciones. Aquí está Agustín Datelli, que la verdad que la pegó el año pasado cuando dijo que la brecha iba a ser 40%. Muy bien. Así que la verdad que... Bueno, gracias Willy por el reconocimiento. Sí, señor. Pero... ahora lo importante es cómo sigue la película. Pero ahora vamos a hablar y te voy a contar cómo sigue. Así como señor. El año pasado conté cómo era ahora vamos a contar cómo es de acá en adelante. Bueno, muy bien. Aquí está Rodrigo Álvarez, Paco Gismonti y Florencia Donovan, que es periodista del diario La Nación, de FM Millennium, y que está como periodista invitado hoy aquí al Timón. Floppy, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, nuestro invitado es nada menos que el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Bienvenido, estimado. Gracias, muy amable. Bienvenido aquí al estreno de la segunda temporada. Y bueno, digamos, ¿cuánto van a ser los aumentos salariales este año, Sergio? ¿Cómo ves el panorama, digamos? Lo veo complicado porque el gobierno pretende una paritaria que ronde el 20%, por lo menos eso es lo que nos han hecho saber a nosotros por el mes de enero, febrero, inclusive en algunas conversaciones preliminares. Y nosotros entendemos que, primero, que no debería haber un techo de paritaria, por más que suene a verdad de perogrullo, es así. Hay que ver cómo funciona la actividad. En el caso nuestro la actividad ha sido rentable. Y hay que ver el impacto de la carga tributaria sobre el salario. En nuestro caso golpea fuertemente a través del impuesto a las ganancias sobre el salario. Entonces no vemos una paritaria que esté ajustada a la realidad. Sí. Primero porque la inflación del año pasado, hay un rango entre economistas que midieron el 33 hasta el 38,9, que inclusive algunos bancos contrataron esos economistas que midieron 38,9, o algunos son parte de los bancos que contrataron. Entonces, pretender una paritaria en el 20 es desconocer que hubo un proceso inflacionario. Y si lo que se pretende es que sea... ¿Ustedes creen que el gobierno va a generar algún alivio con el impuesto a las ganancias? En los años electorales, en general, en los años electorales, el gobierno, digamos, aumentó el mínimo no imponible. En el último turno electoral lo que hizo fue algo un poco más audaz, que fue correr la variable de a partir de cuánto se empieza a pagar, y lo llevó a 15.000 pesos. Sí. Y el mínimo no imponible en realidad quedó en 7.900, que fue una actualización más o menos de lo que fueron los acuerdos salariales promedio. El problema es el desfasaje que trae esto, porque viene produciéndose por debajo de los aumentos salariales promedio de la actualización en años anteriores, y este fue el segundo año que no hubo actualización, ya que en el 2007, cuando hay un cambio en el sistema tributario sobre ganancias, ese año no hay actualización del mínimo no imponible, y tampoco la hubo el año pasado. A ver qué dicen aquí los especialistas. Agustín, ¿vos crees que va a haber algún alivio en el impuesto a las ganancias antes de las elecciones? Primero dos cosas, digo, en cuanto a paritarias, me parece que hoy estamos en una negociación donde ambas partes están en una posición bastante extrema, para un lado para el otro. Hablabas de 20%, hay gremios que están hablando de más del 30%.
Yo te doy algunos números como Sí, para claro. tener una idea de dónde sería una paritaria lógica, porque tiene que ser una negociación paritaria que no implique un atraso en términos de poder adquisitivo para poder de esa manera seguir estimulando el consumo como se está haciendo y fortaleciendo el mercado interno, y que tampoco implique una cuestión de desbocamiento, porque si no puede generar inercia inflacionaria en sí misma. Entonces, yo te doy algunos números. Tengo una medición propia de inflación que releva 500.000 precios por mes, y el año pasado dio 33,5% de inflación para el 2014. El promedio de la negociación paritaria fue 29, con lo cual por primera vez hubo pérdida de poder adquisitivo en algunos sectores en términos de salarios de alrededor de 4 puntos. Este año estoy proyectando una inflación de 20%, ahora podemos discutir con el resto de los economistas, pero el Fondo Monetario proyecta 18,6%, así que yo soy algo así como un opositor al gobierno, proyectando 20%, el Fondo Monetario kirchnerista, en ese sentido yo creo que una paritaria en términos de 26%, 25, 26%, 27%, te va a permitir recuperar parte de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y ganar algunos puntos en términos reales 26, a lo largo de este 27? año. Tiene cierta lógica económica tu razonamiento, pero me parece que le faltan algunos elementos, por lo menos en la actividad en la que yo me desarrollo. Y el elemento que te falta es que nosotros desde el 2007 a la fecha, por la actualización exigua o inexistente en algunos años del mínimo no imponible, en la actualidad tributamos entre el 12 y el 14% del salario de impuesto a las ganancias. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo acumulada, traducila que es en 1,5 sueldos por año. Entonces, si bien tu lógica y razonamiento, que yo no tengo números, no soy economista, pero sí conozco números de otras consultoras que están dando 26, 28%, no 20%, y también conozco que hay números de 20, por supuesto. Sí, bueno, la inflación de marzo fue 2%. Creo que vos lo que tenés que traer a esto es, primero, la pérdida del poder adquisitivo del año pasado rondó entre 4 y 6 puntos, depende cómo hayas arreglado. Lo segundo es la no actualización del mínimo no imponible y de las escalas, sobre todo, que no se actualizan desde el año 2000, es decir, hace 15 años, ocasionó una pérdida en aquel que paga ganancia de 4,5 puntos de su salario por la no actualización, que se lo terminó llevando el Estado a través del impuesto a las ganancias. Entonces vos ya tenés 8,5 puntos. Si la inflación va a ser 26 más 8, seguir rondando los 34, 35 puntos. Ustedes, a ver qué dicen aquí. Sí, en realidad lo que dice, o sea, en la actividad bancaria claramente el impuesto a las ganancias pesa muchísimo, y me parece que hay que discutir como por dos partes. Una parte, la discusión salarial, y por otra parte, la discusión con el gobierno de que el impuesto a las ganancias en un contexto inflacionario hay que reacomodarlo. Está claro que las escalas, o sea, el bancario que empieza a pagar El 35. paga el 35. Sí. O sea, no hay algo gradual. ¿Cuántos bancarios pagan ganancias? En la banca pública está en el orden del 62-63%, en la banca privada internacional en el orden del 55%, y en la banca privada local debe estar cercano al 50%. ¿Y qué pasa cuando le dicen Esto es al banco? porque ¿Qué esto- pasa, sí, qué pasa es- cuando le dicen a los bancos que Bueno, se hagan los cargo bancos de eso? obviamente Ustedes llevaron eso a la mesa de Sí, seguro. paritarias. Los bancos que dependen del Estado, particularmente el Nación, se niega porque hay una política de gobierno en este sentido de la no actualización del mínimo, y que es una decisión que todo el mundo dice que es de la Presidenta de la Nación, que ellos están... Tenemos un trabajo de un resumen, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con la situación salarial, lo que se viene en ese sentido. Cecilia. Sí, tenemos algunos datos de quiénes son o cómo son las negociaciones hasta ahora. La verdad es que hasta ahora hay muy pocos gremios que han cerrado paritarias. ¿Quiénes cerraron paritarias? Hasta ahora solamente los docentes, pero tenemos unas placas donde podemos ver algunos niveles de los pedidos que están haciendo los distintos gremios. Mira, comercio está en el piso, que está pidiendo un aumento del 30%, metalúrgicos 32%. Transporte 40%, bancario está pidiendo un 38%, según dicen, Palazzo nos lo confirmará, más impuesto a las ganancias, alimentos 43%, la fraternidad 46%, las estaciones de servicio lo mismo, 46%. ¿Quiénes son los únicos que negociaron hasta ahora y la única referencia que hay en el mercado con paritarias cerradas? Los docentes. Y Nación cerró con docentes 27%, la pauta de 20% que pide Nación. Al resto, ellos cuando fueron a negociar no la aplicaron. En un año electoral, la ciudad de Buenos Aires tampoco, estuvo arriba del 32%, y los docentes bonaerenses para la mínima se llevaron 40%. En un año de elecciones... Claro.
La cuestión es que la Unión Industrial Argentina dijo que más de 20% no puede pagar. ¿Cómo están las empresas, digamos? Porque acá está todo muy lindo, pero... No, a ver, me parece que también es importante plantear que todos los sectores no están en la misma situación, ¿no? No es lo mismo la industria, que hoy enfrenta casi 2 años de caída de la actividad, con un mercado externo complicado, con pérdida de competitividad, con Brasil que no tracciona, que un sector que depende del mercado interno. Entonces, acá yo sumaría no solo el hecho de que hay que recomponer el poder adquisitivo, sino también hay que proteger los puestos de trabajo, sobre todo en estos sectores que están más complicados. Entonces, me parece que ir a una norma de aumento de 30%, me parece que es una decisión que a algunos sectores lo va a dejar en una posición muy delicada. Ahora, al gobierno le conviene que haya aumento de salarios este año del 30%. Yo lo que creo es que este año la política se cuela de una manera muy particular en las negociaciones paritarias. ¿Y qué le conviene al gobierno? Creo que los muchachos lo saben. Exacto. ¿Qué le conviene al gobierno? Cerrar lo antes posible. Claro. Nadie quiere llegar a cuando las papas quemen con paros, con las calles tomadas, que ya hay varios, bueno, los gremios demostraron que están dispuestos a tomar medidas de fuerza y que este año se van a hacer notar, ¿no? Claro, como bueno, el paro que ya tuvimos. Y creo que todos están interesados en cerrarlo lo antes posible. ¿Qué fue lo que pasó con docentes? Ahora, ¿Qué hicieron con docentes? Nunca antes hubo una paritaria docente tan amigable, tan rápida. Pero nadie quería llegar a marzo con el conflicto docente y en los titulares de todos los diarios, el letra de molde, como dice la presidenta, hablando del conflicto docente. Todos quieren que esto pase por lo más inadvertido posible y al mismo tiempo que la gente tenga plata en los bolsillos. Sobre todo si el candidato puede ser Scioli, no sabemos, pero claro. Igual fíjate que me parece que están algunas cuestiones abordándola de un punto de vista de una lógica más cortoplacista y sin embargo yo creo y lo que veo es que el gobierno, a pesar del cambio electoral y del momento fuerte que tenemos este año en octubre, está tomando medidas de largo plazo, está pensando en el largo plazo. ¿Las judiciales? Y eso es evidente. No, en términos de medidas económicas, es evidente que es así. ¿O no? Vos hablabas recién de competitividad y de preservar empleos. Se están preservando empleos. ¿Hubo las pérdidas de empleo, de puestos de trabajo que planteaban desde algunos sectores? Disculpa, inversiones en el sector automotriz. Se anunciaron las últimas semanas. Un sector clave para el impacto de Brasil, de evaluación y recesión en Brasil. Entonces, está habiendo. Ahora, ¿cómo se aborda ese tema de competitividad que vos propones? ¿Con una devaluación del tipo de cambio? No, algo de problemas empieza a haber. Por Brasil. No son despidos masivos. Déjame plantearte una... Pero tampoco nadie veía despido masivo. Pero en un momento, el año pasado cuando el sector automotriz empezó con algunas suspensiones, muchos pusieron el foco en eso y parecía que había una crisis en el mercado de trabajo. Yo te diría que la visión es parcial, porque vos planteás que el gobierno no es cortoplacista. Ahora, sabemos que está atacando el frente financiero, tratando de contener el tipo de cambio y haciendo que el tipo de cambio esté lo más quietito posible para bajar las presiones inflacionarias. Ahora, bueno, déjame terminar el argumento. Ahora, al sector productivo, los dólares no le llegan. ¿Cómo explicás que las importaciones y que todos los sectores hoy estén con falta de insumos, que no puedan importar bienes de capital, que tengan problemas para producir? Entonces, vos estás privilegiando el sector financiero, la compra de dólar ahorro, la posibilidad de que el tipo de cambio esté anclado cuando las economías regionales, cuando el sector productivo hoy está sufriendo... Eso viene para el próximo bloque, de cómo sigue el plan y del dólar y todo eso hablamos del próximo bloque. En el tema laboral te agrego una cosa, muchas empresas que la están pasando mal, los sectores que están más relegados, son sectores que están tratando de mantener la mayor cantidad de empleados posibles, porque si hoy echan un empleado, el año que viene la cosa mejora porque cambia el gobierno, cuando la cosa mejore tiene que instruir un nuevo empleado, entonces es más barato en términos empresarios mantener a la... ¿Qué opinión tenés respecto de todo esto que se dice de que, bueno, si cambia el gobierno, la economía va a estar mejor, porque simplemente cambia el gobierno y porque cambia el modelo? Hoy Cristina dijo algo bastante interesante. Cristina dijo, ojo, que el cambio de ciclo fue en el 2001, no ahora. Eso es lo que dice la presidenta, ¿no? Naturalmente es un año electoral, se va a poder medir cómo está la sociedad. Pero ustedes, ¿cómo ven eso de que...? Sería ingenuo no pensar
que el sector empresario, particularmente el financiero internacional, juega un papel preponderante en la interna política en este último semestre. Yo he escuchado, por el trato que tengo cotidiano con presidentes de bancos internacionales, hablar de que hay dispuestas inversiones y hay un cambio de gobierno, lo cual a mí no me parece mal que haya inversiones, lo que me parece mal es que la estén usando políticamente. Sí. Me parece que deberían discutir qué cosas tiene que corregir el país y producir las inversiones ahora, porque si no suena a medio como que hay un ahogo financiero sobre el gobierno y venimos cuando haya un nuevo gobierno. Pero vos que pertenecés a un sector sindical que conocés la vida real, digamos, ¿vos crees que habría que gradualmente, no gradualmente, que habría que normalizar la cuestión cambiaria, lo del, digamos, el tema del cepo o la administración de reservas, como dice el gobierno, digamos? Yo creo que el tema de reservas es un tema complicado. Me parece que uno cuando mira las reservas centrales tiene que mirar cuántos títulos tiene y cuánto tienen plata, ¿no? Me parece que no, los 30.000 millones no son 30.000 millones. Claro. Por ahí ustedes saben y tienen más números que yo. Lo segundo... obviamente tenemos que ir en un camino a la normalidad en este país priorizando el bien común. Si los dólares son para especulación, a mí me parece mal y está bien que haya un cepo. Si los dólares son para importar insumos que hacen falta, que es lo que explicaba vos recién, en distintas industrias que no les están llegando porque no tienen dólares para comprar, para traer y formar parte del negocio de lo que genera empleo, y me parece mal. Yo creo que tiene que ir en un camino de normalización. Explícanos, ¿qué son estos acuerdos cortos? Yo veo que todos los dirigentes sindicales... Todos hablan del puente. Todos están buscando acuerdos cortos. ¿Qué significa eso? No. Pero ¿cuál sería la lógica de eso, digamos? Para nosotros tiene una lógica el acuerdo transitorio cuando, como en el caso nuestro, la paritaria finaliza el 31 de diciembre y se hace un acuerdo puente por 2 o 3 meses hasta ver cómo está funcionando el tema inflacionario, porque no podés tomar la referencia del primer mes porque sabés que hay un poco más de inflación por el tema de vacaciones, después te viene febrero que hay una retracción, te viene marzo que con los temas escolares y demás temas te vuelve a crecer un poco la inflación por encima de lo que debería ser, y recién ahí uno se sienta a discutir. Hasta ahí un acuerdo transitorio es bueno. Ahora, diferir la responsabilidad de un acuerdo en el tiempo a mí no me parece correcto y no estamos de acuerdo. Yo sé que la decisión empresaria cuando nos juntemos de vuelta el martes va a ser extendamos el adelanto transitorio hasta el mes de junio. No, nosotros no queremos eso. Sin duda. ¿Crees que se va a unificar la CGT como tanto se comenta en los diarios? Inexorablemente la CGT se va a unificar. La lógica del movimiento obrero indica claramente, y repasando la historia, que cada vez que hay un cambio presidencial en la Argentina, la CGT tiende a unificarse y queda siempre algún grupo más pequeño que no vio reconocidas sus apetencias o sus necesidades de cargo, que queda por fuera. Y es para contraponer al poder de alguien que asume con un poder electoral fuerte, que viene a ganar una elección. Hay que contraponer una organización de trabajadores que esté medianamente unida y fuerte. Claro. Creo que sí, que va a ser, pero me parece que va a ser después que haya una elección. ¿Y cómo es que vos sos dirigente sindical y no sos peronista, digamos? Eso es una rara avis. Foto de Ricardo Alfonsín en su escritorio. ¿Cómo es eso, digamos? Sí, tengo una foto de Alfonsín, es cierto. Y precisamente gracias a una charla con Alfonsín yo me dediqué al tema sindical cuando militaba en la Juventud Radical y él había dejado de ser presidente. En una oportunidad tuve la oportunidad de hablar con un grupo de compañeros y planteamos la necesidad de que el radicalismo incursionara en la vida sindical. Me parece que nos equivocamos cuando pretendimos cambiar el modelo desde la ley y no desde participar de adentro del modelo y cambiarlo con actitudes y con conducción. Pero no ha sido fácil, sin duda. Pero te quieren los peronistas, los dirigentes peronistas sindicales, por lo que uno escucha, digamos. Y les sirve para decir que no discriminan. Bueno, no, además, hay un radical entre hay un radical el amigo radical. Sos el amigo radical. Pero bueno, además supongo que obviamente el gremio bancario alguna importancia eventualmente tiene. Tiene, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos hemos ganado un respeto como organización. Porque atravesamos una crisis institucional profunda, muy seria, muy severa, salíamos más en las policiales que en la vida sindical. Pero ¿y la presión que el gobierno le pone a los bancos, los operativos, el tema de las denuncias, que les quitan los la licencia para operar en bolsa? Todo ese tipo de cosas, ¿ustedes cómo lo hemos visto con preocupación y se lo hemos transmitido al ministro de Economía. Punto 1, creemos que toda
empresa, como los trabajadores o todo ciudadano, tiene que cumplir la ley en la Argentina. Entonces, las cosas si están fuera de la ley, adelante con que estén afuera de la ley, adelante con las medidas que tengan que tomar. Ahora, hay medidas que se toman que son un poco casi un exabrupto, y uno las toma. El otro día lo hablaba con un funcionario de gobierno y le decía, yo celebro que la verdad que poco le crean en algunas medidas que toman, porque si no hubiera sido un caos. Sí. Que ahora, a un banco le apliquen 1.000 millones de pesos de multa, Agustín, por una operación de 2 millones de dólares. ¿Hay como una venganza de algún sector del gobierno contra los bancos? Para nada, al contrario. Uno de los sectores que mejor le ha ido durante todo este último tiempo fueron los bancos. Pero digo, vos recién hablabas de una presión del gobierno. Digo, acá lo que está haciendo el gobierno es actuando con la ley, regulando como tiene que regular al sector financiero es clave para un proceso de desarrollo económico, porque si no ocurren las cosas que sabemos que ocurren. Y acá lo que se puso sobre la mesa a partir de lo que pasó el último tiempo son comportamientos que rozan, o en muchos casos directamente ya no rozan, sino que son delictivos por parte de algunos bancos, como ocultar cuentas en el exterior, crear instituciones formadas para fugar capitales, firmar acuerdos a espaldas de la justicia del país donde operan, en este caso es Argentina. Entonces, eso es lo que se defiende, eso es lo que se regula, pero que tiene como objetivo, primero, defender al eslabón más débil de la cadena, que son los consumidores, todos nosotros. Y segundo, regular al sistema en pos del desarrollo económico. Ahora, entonces, una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración. Adelante, de a uno.